A continuación, un pequeño resumen sobre la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, fue un conflicto complejo que marcó el fin de la dictadura de Porfirio Díaz y el comienzo de una profunda transformación en México. Bajo el régimen de Díaz, el país experimentó un crecimiento económico desigual, beneficiando a las élites mientras la mayoría de la población, especialmente campesinos y obreros, vivían en condiciones de pobreza extrema. Líderes como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa surgieron con demandas variadas, desde elecciones democráticas hasta la reforma agraria y derechos laborales. La revolución culminó con la Constitución de 1917, que estableció nuevas bases para la justicia social, laboral y agraria, sentando las estructuras del México moderno. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que puso fin a la dictadura de 30 años de Porfirio Díaz, dando paso a una guerra civil para reformar radicalmente las estructuras políticas y sociales de México. Los eventos claves de la Revolución Mexicana incluyen el llamado de Francisco Madero para derrocar Porfirio Díaz en 1910, la renuncia de Díaz en 1911. A continuación daremos conocer sobre cada uno de los líderes en la Revolución Mexicana. Francisco Madero se opuso al gobierno de Porfirio Díaz, lo que fue uno de los acontecimientos que desencadenaron la Revolución Mexicana, y fue traicionado y asesinado. Porfirio Díaz fue presidente de México en 7 ocasiones. A su dictadura, lo cual duró 31 años, se le denomina porfiriato. Emiliano Zapata fue uno de los líderes militares más importantes de la Revolución Mexicana, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la desigualdad. Francisco Villa, el Centauro del Norte, figura clave en la revolución y líder de la revolución junto con Zapata, emboscado y asesinado por órdenes del presidente Álvaro Obregón. Venustiano Carranza impulsó el ejército constitucionalista para luchar contra Victoriano Huerta, quien había derrocado a Madero. Tras la caída de Huerta, Carranza lideró el país y fue clave en la promulgación de la Constitución de 1917. Álvaro Obregón fue un destacado militar que apoyó a Carranza en la lucha contra Victoriano Huerta, se convirtió en presidente después de Carranza y fue un estratega militar. Victoriano Huerta fue militar, estuvo al frente del ejército y fue presidente de México. Ordenó los asesinatos de Pino Suárez y Madero, lo apodaron como el usurpador. Felipe Ángeles fue un militar, general y estratega mexicano, reconocido por su inteligencia táctica y compromiso con la justicia durante la Revolución Mexicana. Mensaje que dejó Emiliano Zapata. Prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Tierra y libertad. Reformas muy importantes que se incluyeron en la Revolución Mexicana. Derechos laborales, jornada de 8 horas, derecho a huelgas, salario justo. Repartición de tierras los campesinos. Educación gratuita, laica y obligatoria. El petróleo y los recursos naturales pertenecían a la nación, no extranjeros. Las principales causas en la Revolución Mexicana son: 1. Desigualdad social. 2. No había libertad de expresión. 3. Despejo de tierras a los campesinos. 4. No existía la libertad política. 5. Baja calidad de la educación. 6. Sobreexplotación de los campesinos. Tierra y libertad. Sufragio efectivo. No reelección. ¿Te has preguntado cuándo nació y cuándo murió uno de los movimientos más transformadores de México?
La Revolución Mexicana, un estallido de inconformidad, no tiene una fecha única de inicio fácil de recordar. Pero generalmente, marcamos su génesis el 20 de noviembre de 1910, con el llamado de Francisco I. Madero. Sin embargo, su final es aún más debatible. ¿Fue con la promulgación de la Constitución de 1917? ¿O quizás con la pacificación y estabilización posterior? Aunque muchos consideran 1920 como el fin de la lucha armada principal, la revolución fue un proceso largo, con ecos y transformaciones que impactaron a México por décadas. Su legado aún vive. El Plan de San Luis marcó el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, un llamado a las armas contra el régimen de Porfirio Díaz, que había gobernado por más de 30 años. Fue redactado en el exilio por Francisco Ignacio Madero, quien se había convertido en el líder de la oposición al porfiriato. En este plan, Madero declaró nulas las elecciones presidenciales de 1910, acusando a Porfirio Díaz de fraude, e hizo un llamado a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre. Su lema, sufragio efectivo, no reelección, se convirtió en la bandera de la lucha revolucionaria. El Plan de San Luis también abordaba temas sociales, como la devolución de tierras a los campesinos. Este fue un mensaje que resonó profundamente en las comunidades rurales, quienes vieron en Madero la esperanza de un cambio real. Aunque la Revolución Mexicana fue compleja y llena de desafíos, el Plan de San Luis marcó el principio del fin para el porfiriato y el nacimiento de una nueva etapa en la historia de México. La conquista de México, de 1519 a 1521, fue un hito en la historia mundial. Liderada por Hernán Cortés y sus tropas españolas, la expedición llegó a las costas de Veracruz. Cortés buscaba oro y riquezas, pero también encontró un vasto imperio, el azteca, gobernado por Moctezuma II. Aprovechando rivalidades locales y la creencia de los aztecas en profecías, Cortés avanzó hacia Tenochtitlán, la capital azteca. Durante la conquista, hubo alianzas con pueblos indígenas que resentían el dominio azteca. Sin embargo, Moctezuma fue capturado y murió en circunstancias inciertas. Los españoles se enfrentaron a una rebelión azteca y tras un duro asedio, conquistaron la ciudad en 1521. Este evento marcó el inicio de 3 siglos de dominio español en México y cambió para siempre el curso de la historia de América. La conquista dejó un legado de dolor, pero también una fusión de culturas que dio forma a la identidad de México moderno. Este ha sido nuestro video. Espero hayan aprendido algo. A continuación daremos conocer a cada uno de los miembros en esta exposición, y ellos son Esther Ivette, Alberto Murcia, Lisbeth Yosarí, García Amador, Daniela Alejandra, Ayala Rivas, Eduardo José, García Lara. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.